las barreras de las obviedades y dejemos que el Espíritu Santo nos esté hablando, aunque parezca naturalmente lo mismo, espiritualmente nunca es lo mismo. Hay algo más profundo por ver, hay detalles. Y cuando los detalles se nos escapan y se nos escurren entre las manos, cuando los detalles se nos escapan, somos una generación que sin querer terminamos caminando en desobediencia. Y este ejemplo lo tenemos en Saúl. Saúl había recibido una instrucción de parte del Señor a través del profeta Samuel. Y ustedes recuerdan, ve a los amalecitas y destruye todo. Cuando pasa ese periodo, deja algunos animales vivos, no termina asesinando al rey. Y Samuel se presenta delante de él y le dice, ¿qué son esos balidos de ovejas? O sea, ¿qué es ese ruidito que yo estoy escuchando por ahí atrás? No, bueno, vos sabés, la verdad que los muchachos se jugaron, no sabés, la pelea. Pusieron el cuerpo para esto, el sacrificio que hicieron. Saúl, tenías una instrucción. Por cuanto desobedeciste a Dios y no pusiste atención a mis palabras, yo te destituyo como rey. La pérdida de gobierno muchas veces está en aquellos detalles que no ponemos atención. Porque más adelante Saúl pregunta, ¿pero en qué he desobedecido? Y él todavía no caía que había desobedecido. Significa que no desobedeció adrede, sino que la falta de detalles en su vida lo llevó a una vida de desobediencia y por ende terminó perdiendo el gobierno. Estamos en un periodo donde Dios nos está abasteciendo por el Espíritu Santo, no solo el qué de lo que tenemos que hacer, sino el cómo. Dios nos está ayudando a que juntos podamos migrar de aquello que tenemos que hacer y que juntos podamos transitar el camino de cómo tenemos que hacer las cosas. Lo que debemos hacer está a la vista de todos y la mayoría de nosotros seguramente tiene dirección. Abrigamos en nuestro espíritu el testimonio de aquello que tenemos que realizar, pero cuando ponemos manos a la obra quizás nos suele suceder que quedamos haciendo agua sin saber cómo realizar lo que Dios nos pide. Muchas veces nos suele suceder a nosotros, y quiero poner esto en la mesa para que juntos lo podamos discernir en esta mañana, de que quizás llegamos a un punto en donde nos damos cuenta que haciendo lo correcto lo hacíamos de maneras incorrectas. De que teniendo el destino correcto y teniendo la asignación correcta, fluimos o decidimos las maneras incorrectas. Y es acá donde, sin dudas, Dios nos está ayudando por medio del Espíritu Santo a que juntos podamos arribar a los cómo de Dios y no tan solo al qué de Dios. El qué en estos ámbitos, yo diría, y permítanme, voy a animarme a decirles, de que el qué casi que es indiscutible entre nosotros. Tenemos un destino marcado, queremos hacer visible a Dios, somos una generación que tiene el hambre de visibilizar a Dios. Muchos de ustedes tienen el afirmado en su espíritu, hay una asignación que está siendo confirmada una y otra vez por el testimonio del Espíritu y por la proclamación de la palabra de Dios. Hay un testimonio seguro en nuestro espíritu, sabemos lo que tenemos que hacer, pero quizás, y la propuesta de esta mañana es esta, es evaluar el cómo, es evaluar las formas, las maneras en las que estamos llevando a cabo lo que Dios nos ha pedido. ¿Pero qué tiene de malo hacer esto? Nada hay de malo en lo que hacemos, pero quizás hay errores, maneras en que estamos encarando los proyectos que el Señor nos ha encomendado. El cómo fue lo que David no pudo reconocer a la hora de trasladar el arca. Era correcto trasladar el arca. El arca estaba en claro que el arca tenía que volver a Jerusalén, pero se limitaron a realizar el qué era correcto bajo la administración de la sabiduría y de la destreza humana, pero nunca tomaron en cuenta la sabiduría del Señor. Anoche se nos habló de esto. Cuando limitamos toda la gestión, cuando limitamos la misión de la iglesia a la destreza y a la sabiduría humana, siempre estaremos fallando en el cómo.
¿Y quién termina pagando el precio por no saber cómo hacer las cosas? Nuestra generación. Usa extendiendo su mano, fulminado. Porque haciendo lo correcto, y quiero que juntos podamos discernir en esta mañana y que juntos veamos esto en el Espíritu. ¿Se anima a verlo conmigo? Que muchas veces haciendo las cosas correctas, las hacemos de maneras incorrectas. Muchas veces caminando hacia el lugar de nuestro destino, al lugar de nuestra asignación, terminamos haciendo agua, terminamos fallando, terminamos teniendo estorbos, porque los cómo son nuestros. Tenemos nuestras nuevas tecnologías, nuestra nueva manera de acercarnos a esta generación, tenemos nuestras formas, tenemos nuestras costumbres, arrastramos nuestras tradiciones y siento en el Espíritu que Dios está rompiendo nuestros comos, que Dios está trayendo una aniquilación de todas nuestras maneras, de todas nuestras formas. Entonces, sin darnos cuenta, terminamos ignorando la sabiduría que por el Espíritu se nos está proveyendo. Ahora, ¿quién paga el adormecimiento de esa conciencia celestial? La paga nuestra generación. Otro ejemplo que tenemos en las Escrituras es Noé. Noé no solo sabía lo que debía hacer, sino que él tenía el cómo muy claro. Y ese cómo lo sostuvo aproximadamente 100 años. Cuando recibe la orden, Noé recibió en esa orden, en esa instrucción, no solo recibió el qué, sino también el cómo. Diga conmigo, el qué y el cómo. Dígalo de nuevo, el qué y el cómo. A Noé lo sostuvo no solamente la dirección, sino las formas, las medidas, y Dios fue detallista. Necesito estas medidas, este tipo de madera, el cómo, los detalles. Diga conmigo, detalles. Muchas veces la misión no termina siendo efectiva, no sino que no sabemos cómo realizarlo. Tenemos una fuga de detalles cuando perdemos la voz de Dios en nuestra generación. Cuando tenemos intermitencia de la voz de Dios, cuando permitimos que otra voz termine extraviando nuestros sentidos. Y eso fue lo que pasó en el principio, ayer se leyó, pero esas fueron las palabras de Pablo. Tengan cuidado, le dan permiso, le dan licencia a voz que no sea la del Señor. Lo que va a comenzar a suceder es que van a tener una fuga de detalles en sus vidas. Y esa fuga de detalles hace que los sentidos comiencen a extraviarse. Dice Génesis capítulo 6, verso 9, hablando de Noé, dice, él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Génesis 6, 22 dice, Noé hizo todo exactamente como. No sé si está en pantalla. Noé hizo exactamente todo como el Señor le ordenó. Por lo tanto, cuando la conciencia del Espíritu despierta, la sabiduría y la inteligencia espiritual nos devuelven una manera digna del Señor. Anoten, por favor, cuando la conciencia del Espíritu despierta, la sabiduría y la inteligencia espiritual nos devuelven un caminar digno del Señor. Quiero leer junto con ustedes Colosenses 1:9, versión NBI, y quiero agradecer a la gente de multimedia que trabaja de manera perfecta. Excelente, es excelente. Ayer le decíamos, hablábamos con Javi, todos queremos a alguien en multimedia así, ¿sí? Así que yo me animaría a darle un aplauso a la gente de multimedia. Creo que es usted, señora o señorita, no lo sé, muchas gracias. Que nos ayudan, porque a veces, no sé si a usted le pasa, a mí me cuesta escribir y buscar el texto a la misma vez. Yo sabía que ustedes eran unos grosos y unos tremendos, pero bueno, a mí me cuesta. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 11, tengo la versión NBI, dice, por eso
Desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente, diga conmigo plenamente, que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Hay un error mucho, en una generación encontramos un error de parcializar la sabiduría y la inteligencia espiritual. Es decir, que terminamos cometiendo un adulterio de sabiduría dentro de nosotros. Un poco de lo que Dios me ha dado trato de acomodarlo a lo que yo creo que hay que hacer. Un poco de lo que se habló en el alineamiento, un poco de lo que estoy aprendiendo, lo voy a aplicar al proyecto que estoy llevando adelante. Y comenzamos a mixturar la sabiduría. Y cuando la sabiduría se mixtura, la manera de caminar no termina siendo digna del Señor. Dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para, diga conmigo, para. Vamos, grite, para. Hay dos palabras en la Biblia que amo mucho en los textos y es la palabra pero y para. Los peros son como un cambio de marcha, los peros son esos momentos de viraje. Te vengo diciendo esto, pero es como una advertencia. Y los para son utilizados gramaticalmente, indican propósito. Es decir, el por qué se te dice esto. Es decir, que cuando la sabiduría y la comprensión espiritual no se parcializan, cuando evitamos el adulterio de la sabiduría, la mezcla de la sabiduría, hay un propósito y el propósito está en el verso 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Mire el que está al lado y dígale, se puede agradar en todo al Señor. Vamos, toca a 2 o 3 y diga, se puede agradar al Señor en todo. ¿Y qué significa caminar de manera digna del Señor? ¿Qué significa agradarle en todo? Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento. No, yo ya con esto, pastor, ¿para qué quiero saber más si Él me ama a mí? Su amor me basta. Esas cosas no se dicen acá, se dicen en la otra Vía Láctea. Tranquilo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Tercero, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Hasta acá quiero leer. La perseverancia, el cómo enfrentamos la hostilidad, tiene que ver con la conciencia que hemos abrazado y la conciencia que ha despertado en nuestro espíritu. Las debilidades, los retrasos, los estorbos tienen que ver quizás, y por eso repito e insisto en esta mañana, yo vengo a traerles a ustedes una propuesta que yo estoy pensando. Este es un pensamiento y que en esta mañana todos juntos lo podamos discernir en el Señor. ¿Les parece bien? Gracias. El adormecimiento de una conciencia celestial siempre nos va a llevar a enfrentar hostilidades en debilidad. Entonces aparecen ciertas frases como, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Es que es en el país que nosotros vivimos. Es que la economía de hoy en día, ya usted sabe, pastor. El despertar de una conciencia celestial es necesaria en esta generación. Por lo tanto, la sabiduría, para los que toman nota, la sabiduría y la inteligencia espiritual nos devuelven a una conciencia celestial. Y en esa conciencia recuperamos la dignidad. Y esto significa que en todo lo que hacemos agradamos al Señor, dando fruto en toda buena obra. Por lo tanto, mis amados hermanos, no se trata de hacer las buenas obras, sino de hacer las buenas obras a la manera de Dios. Repito, nuestra vida no trata solamente, me gusta utilizar mucho la palabra solamente,
para mí es importante porque no anula lo anterior, sino que completa lo anterior. Por lo tanto, nuestra vida no trata solamente de hacer buenas obras, sino de que esas buenas obras se hagan a la manera de Dios. Y las maneras, las formas, el cómo de Dios fluyen de la conciencia celestial. Fluyen de una conciencia que ha despertado en el Señor. Cuando recuperamos la conciencia celestial, la dignidad también nos devuelve un pleno conocimiento de lo que Dios ha instalado en nuestro espíritu. Y en ese conocimiento avanzamos en la misión con precisión. Por lo tanto, no solo despierta nuestro espíritu devolviéndonos un pleno conocimiento del Señor, sino que en nuestro espíritu se instala una precisión, el hambre de ejecutar con precisión lo que Dios nos ha pedido. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Sí? Yo sé que ustedes son espirituales y aquí hay un carnal. Oren por mí, me voy convirtiendo de a poco, pero estamos en proceso. Pero muchas veces las frustraciones, los dolores que arrastramos en nuestras vidas, las amarguras, no vienen como resultado de hacer lo incorrecto, sino que haciendo lo correcto caemos en el barro de los modos y las formas incorrectas. Y es acá donde quiero poco a poco, aunque todavía estoy en la introducción, pero a mí me gusta no estar apurado y llegaré hasta donde sean mis 60 minutos. Porque confío en lo que el Espíritu Santo quiere construir en estos días, así que descanso. Sí, yo estoy relajado. Gracias, Omar. Me faltaría una silla, pero estoy bien así parado igual también. Es acá donde el papel, en donde la gracia y el apostolado toman sentido en nuestras vidas. Porque es muy fácil saber lo que tenemos que hacer. Es muy sencillo haber recibido, y todo lo que estamos aquí nos antecede una palabra del Señor. Todos atesoramos en nuestro interior palabras del Espíritu que queman nuestro corazón. ¿Cuántos de los que están acá no hay una palabra del Señor que le arde en su interior? Hablando con mis amigos en estos días, yo le decía, hablando sobre ciertas situaciones y sobre cierta región, le digo, esto quema en mi corazón todavía. Pero hay que tener cuidado, porque una cosa es que una palabra arda en tu corazón y en mi corazón. Y otra manera, otra forma, otro capítulo es ir descubriendo por el Espíritu el cómo Dios quiere llevar adelante esa palabra que quema nuestra. Amada familia, quiero declarar esta palabra y quiero que la abracen con su espíritu. Lo que Dios se ha propuesto con ustedes en esta estación es una estación en donde Dios está pulverizando nuestras formas, donde Dios está limpiándonos de nuestras costumbres, de nuestras formas. Dios está rompiendo nuestras imágenes construidas con aquello que Dios nos dio. Dios nos ha provisto de cosas, pero muchas veces las cosas que Dios nos dio, nosotros las terminamos utilizando para nosotros mismos, y con lo que Dios nos dio terminamos creando nuestros propios ídolos. Dios le habla a su pueblo, si no me equivoco, a través del profeta Oseas, y le dice, pero yo fui el que le di a ustedes el vino, el trigo, el aceite, pero utilizaron todo lo que yo les di para su propio consumo. Utilizaron todo lo que yo les di, la provisión que yo les di. No supieron qué hacer ni cómo hacer con ellas y terminaron creando sus propios dioses. Al pueblo de Israel Dios les había provisto de todo, sin embargo, con la provisión que Dios les había dado, terminaron construyendo un becerro de oro. Y siento en mi espíritu esta palabra muy fuerte y quiero que juntos la abracemos, porque esta palabra nos incluye a todos. Pero viene un tiempo, y es una estación para Bolivia, en donde Dios quebranta las formas, las maneras, nuestros pareceres. Es que a mí me parece
Yo no lo veo tanto como otros lo ven. Sean todos de un mismo sentir, de un mismo pensar. Haya en ustedes un mismo lenguaje. Dios nos está reuniendo en su voz y esto se nos viene hablando desde ayer. Por lo tanto, es aquí donde entra en juego un papel, y permítanme la licencia de decir un papel. Déjenme esta licencia porque esto se tiene que construir, pero entra en rol la paternidad. Y mire, en lo natural muchas veces, y de ninguna manera pretendo comparar la paternidad natural con la paternidad del Espíritu, pero déjenme presentarlo de esta manera. Cuando vemos a un padre en lo terrenal, siempre está intentando, aunque sea de alguna manera muy pequeña, insignificante, diminuta, todos nosotros aquí los que somos padres tratamos de reflejar a Dios Papá. No educamos a nuestros hijos por como lo hicieron nuestros padres, aunque si en ellos hemos distinguido cosas puras del Señor, las imitamos su fe, su conducta. Pero el padre siempre es el que termina dando la dirección, las instrucciones. El padre siempre termina formando a sus hijos, no solo en lo que tienen que hacer, sino en cómo lo tienen que hacer. Por ejemplo, cuando un niño crece, a un niño se le enseña que tiene que comer. Luego empiezan las enseñanzas del cómo. Bueno, hijo, come con la boca cerrada. Hay maneras, hay formas. Y ahí está la educación, la formación de un padre. No solo siempre está en el qué se tiene que hacer, sino cómo se tiene que realizar lo que se tiene que hacer. El niño comienza a crecer y comienza a aprender que hay alimentos que no tiene que llevar a su boca. El niño comienza a recordar las enseñanzas del padre diciendo, bueno, esto no me lo puedo llevar a la boca, porque si el niño tiene 7 meses, 8 meses, un año, va a agarrar una de estas tapas de gaseosa. Y vieron los niños ¿qué hacen? Todo lo que ven se lo llevan ¿a dónde? A la boca. No, hijo, esto no se come. Pero usted, anoche, cuando se fue de este lugar, no comió tapitas. ¿Alguien comió tapita? Me asustan. No, bueno. Porque hemos aprendido que esto no se lleva a la boca. ¿Por qué? Porque fuimos formados y hemos aprendido también a discernir en qué son las cosas que se llevan a la boca y qué cosas no se llevan a la boca. En la formación del padre está esa enseñanza en donde aprendemos que necesitamos comer para vivir y no vivir para comer. Que comemos lo que necesitamos, que comemos en su justa medida, que comemos con una de lo que nuestro cuerpo necesita. Ahora, al mencionar este ejemplo, yo no puedo dejar de pensar en las palabras que tiene el apóstol que escribe a los hebreos. Acompáñeme, Hebreos 5, 12 al 13. Si no, se los leo porque es la versión PDT. Palabra de Dios para todos. Si la tiene, se ganó un café. No, sí, ya se ganó un montón de cosas. Dice desde la parte B del versículo 12, todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. Habla de un reconocimiento. De ninguna manera estoy diciendo que entre nosotros haya necesidad de leche, aunque si así lo fuera, nada tiene de malo. Nada tiene de malo. Es preferible reconocer que hoy estoy necesitando leche a quedarme con un trozo de comida en mi boca que no puedo digerir y morir por desnutrición. ¿Cuántos algún día necesitaron leche? Hermano, ¿ustedes nacieron con dientes? ¿Necesitaron leche algún día, no? Y en el Señor también. No hay nada de malo. Yo hace un tiempo atrás necesité leche y Dios me proveyó de amigos y de padres que me daban leche.
para recuperar la fuerza y la dirección en el espíritu. Lo malo es fingir que somos maduros. El error está en el fingir que hemos madurado en ciertas áreas y hay ciertas áreas que necesitamos volver al biberón. El punto está en esto, en cómo este apóstol cuidaba de ellos, sabiendo que no solo sabiendo lo que necesitaban, sino cuándo y cómo lo estaban necesitando. Cuando hay apostolado, hay una administración de gracia asegurada en la iglesia. Hay una suministración de vida asegurada en la iglesia. Cuando hablamos de gracia y apostolado, ¿de qué estamos hablando? De una administración de gracia que siempre estará asegurada en la iglesia. Y con esto no estoy diciendo que hay gracia. La gracia fue dispensada en la cruz y ella fue vertida, solo digo administrada. No digo otorgada, digo administrada. Hay mucha gracia para ser administrada. Para los que toman nota, hablar del apostolado es hablar no solo de la misión que tiene la iglesia, sino de la administración que ésta tiene para recibir, entender y gestionar la misión. Lo vuelvo a repetir, hablar del apostolado es hablar no solo de la misión que tiene la iglesia, sino de la administración que ésta tiene para recibir, entender y gestionar la misión. Por eso nosotros podemos observar en las cartas del apóstol Pablo que él no solo habla de los derechos que él tenía como apóstol sobre los hermanos, aunque son muy poquitas veces cuando él habla de los derechos, pero el énfasis en sus cartas está en su responsabilidad como administrador. Si leemos las cartas de Pablo, él siempre está demostrando o de alguna manera está dejando a la vista la responsabilidad que él tenía como un padre sobre sus hijos. Pablo demuestra en sus cartas la responsabilidad de la administración que Dios le había confiado. Acompáñenme, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 4, verso 14. 1 Corintios, capítulo 4, verso 14. Voy a leerlo hasta el 17, tengo la versión RB 60. Lo tenemos, gracias. No escribo esto para avergonzaros. La primera carta a los Corintios es una carta raca mandaca. Me salió una palabra venezolana, no importa. Es una carta de abróchense en los cinturones de seguridad. ¿Sí? Es como que está complicada la carta, para el que la leía. Y en el capítulo 4, llega este texto, esta frase, diciendo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Mirá al que tenés al lado y decirle: cuando hay padre no hay vergüenza, hay amonestación. La gracia y el apostolado no viene para avergonzar a una generación, sino para perfeccionarla. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Que esta frase es súper tierna. Es como que levantó un poquito el pie del acelerador. Yo no quiero avergonzarlos a ustedes. Yo quiero que sepan que yo los amo como a mis hijos amados. Y Pablo está reconociendo en esta frase su administración,
su responsabilidad. Él necesitaba amonestarlos. Él iba a rendir cuenta por ellos. Era su administración. Verso 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, diga conmigo tutores, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Perdón, yo soy de la RB60 todavía, así que sopórtenme, ¿sí? La otra versión dice, aunque tengan muchos tutores, padre tienen uno solo. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo asume la responsabilidad. Y permítanme leer otra versión, no la busquen, vos déjame esa nomás ahí, porque yo sigo de ahí, ¿viste? Pero solamente hago un alto en el camino y si me escuchan, dice otra versión, en su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, diga conmigo, miles de tutores, ¿sí? Pero no más de un padre. Me convertí en su padre cuando les anuncié las buenas noticias y ustedes formaron parte de Cristo. La diferencia que encontramos gramaticalmente o en la expresión es que no solamente un padre es el que anuncia, sino aquel que toma la responsabilidad y el trabajo serio en el Señor de formar a Cristo en los santos. Dice, yo tengo la responsabilidad de introducirlos a ustedes a Cristo. La responsabilidad de un padre está en bautizar a una generación en Cristo, en sumergirlos. Ahora sí tiene sentido el verso 14. No quiero avergonzarlos, necesito amonestarlos, porque la amonestación nunca avergüenza, te bautiza. Mira al que tiene al lado y decirle, bienvenido al bautismo. ¿Sí? Es bueno decirle en vez de a alguien, te quiero amonestar, te quiero bautizar un poco más. Se anima a mirar al del otro lado y decígale, ¿cómo nos están bautizando en estos días en Cristo? Es maravilloso. Estamos siendo sumergidos en el Señor. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Están bien? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Están vivos? Eso es hermoso. Ya van a morir, tranquilo. Nah. Sí. Qué genio, Mar. Dios nos está bautizando en su Hijo y esta es la... Pablo de alguna manera está hablando, describiendo, Pablo está describiendo la administración del apostolado. Verso 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. No todos nos animamos a decir, imítenme, ¿o no? La verdad, digamos, entre nosotros. Si estamos en familia acá. Es como digan, pónganme una cámara en el baño, en la habitación. Imítenme, yo quiero ser su gran hermano. Ah, quedó, ¿no? No. Me fui, vuelvo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto, mirá el que tengo que decirle, por esto, y quiero ser muy profético en estos últimos minutos, porque estamos parados en el por esto. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en toda la iglesia. Porque si acá no viene el apóstol, se da cuenta que nos hace falta un par de bautismos más. Que me lo diga el apóstol. Ahí va Timoteo. Timoteo, todo bien, o sea, un grosso Timoteo, pero
Que ponga la cara el apóstol. Lo digo de nuevo para que salga en el video. ¿Por qué no me dicen estas cosas en la cara? Es que falta una mejor comunicación. Yo, Timoteo, porque hay cosas que se comunican mirando a los que Dios envía. Otra vez, bueno, hay cosas que se comunican mirando a los que Dios envía. Y estamos en una estación del Espíritu como iglesia global de mucho entrenamiento porque es un tiempo de envío. Es un tiempo en donde la gracia y el apostolado fluyen en las naciones por medio de los envíos. Pero necesitamos ser amonestados. Y yo sé que a veces le somos reacios a esta palabra porque a nadie le gusta que lo amonesten. ¿O no? ¿Ve? Oren por mí, soy el único carnal acá. A usted le encanta. Ahora le van a llover. No, en chiste. Pero es difícil, ¿o no? ¿Sí o no? No lo quieren reconocer, pero está buenísimo. Qué hermosa mañana, dijo un actor argentino. Yo le voy a enviar a mi hijo Timoteo para que él les recuerde mi proceder en Cristo. Y antes de finalizar mi participación, solamente quiero compartir 4 puntos que voy a destacar y usted va a destacar muchos más, ¿sí? Pero yo voy a compartir solo 4 en este tiempo. Número 1, Pablo les escribe como a hijos queridos. En esta primer parte, en esta primera consideración que quiero tener antes de cerrar es que Pablo define quiénes eran los corintios para él. ¿Quiénes eran los corintios para él y quiénes eran los corintios ante él? Su administración sería como la de un padre. Número 2, se ocupa de aclarar el rol de un padre. Número 2, segundo pensamiento sobre estos textos que leímos, es que Pablo se ocupa de aclarar el rol de un padre, el cual difiere de la administración de un tutor. Voy despacio, repito, porque hay gente tomando nota. Pablo se ocupa de aclarar el rol de un padre, el cual difiere de la administración de un tutor, como lo fue Timoteo para la iglesia de los Corintios en aquel tiempo. Pablo de ninguna manera se veía como un dueño de ellos, ni reclama derechos insulsos basados en el celo, sino que solo deja en claro que su administración no sería como la de un tutor, el cual solo se vuelve un colaborador temporal, sino que él tendría para con ellos la administración que un padre tiene con sus hijos. Y aquí viene esta aclaración, porque mientras que el tutor colabora con la administración apostólica, el padre colabora directamente con Dios para que sus hijos formen parte de Cristo. Lo que hablábamos al principio. Un padre tiene la responsabilidad de que Cristo sea formado en los santos. Por este motivo, un tutor nunca llega a tener los dolores de parto que un padre puede y debe tener en su administración. Un tutor tiene la confiabilidad para poder levantarse como un ejemplo, para que se levante en modo comunicador mediante no solo las palabras, sino mediante su accionar. Y Dios nos está forjando en este tiempo por la palabra. Está forjando un carácter de colaborador. Un carácter en donde su gracia y la palabra que está siendo suministrada a nuestra vida nos vuelve un ejemplo a seguir, un ejemplo a imitar. El colaborador crece en la confiabilidad. Número 3. Se resalta aquí en estos textos que leímos responsabilidad conductual.
En otras palabras, Pablo se hacía cargo de sus acciones, sabiendo que cada una de ellas serían imitadas por sus hijos, a diferencia de un tutor, que sus fronteras es enseñar, recordar. Un tutor, un enviado, un colaborador nunca es enviado para hacer otra cosa que no sea enseñar, recordar, someterse a la instrucción. Y quiero ser enfático y quiero ser profético en esta mañana. Todo lo que Dios está haciendo hoy en nosotros como generación es por causa de estos envíos que por el Espíritu se están plantando frente a nosotros, que necesita en primer lugar una generación que tenga un despertar en la conciencia celestial para moverse con confiabilidad, enseñando y recordando, no inventando cosas nuevas, sino enseñando y recordando lo que hemos visto y oído del Señor. Una casa paterna se inicia con hijos que maduran y asumen responsabilidad conductual, no buscando ser admirado y aplaudido, sino imitado en la fe. Número 4, Pablo, como padre y administrador, tenía plena libertad y autoridad de enviar a su hijo maduro, Timoteo. Pablo tenía libertad. Diga conmigo libertad, los que no están tomando nota. Los que caminan también, digan conmigo libertad. Tenía libertad y plena autoridad de enviar a su hijo maduro, Timoteo. ¿Quién era? Era un colaborador y un tutor para los corintios, el cual lograría enseñar mediante el recordar. Diga conmigo, una enseñanza mediante el recuerdo. Una enseñanza mediante el recuerdo. No, pero eso ya se dijo. Obvio. ¿Usted se cree que acá nosotros vamos a decir algo que nunca se dijo? Nuestra función, en la medida que crecemos en la asignación que Dios nos da, es recordar. No, porque yo recibí una nueva revelación en este tiempo. Compártala con su autoridad. Oren juntos. Porque quizás lo que Dios te esté mostrando sea correcto, pero la administración está en manos del apostolado hasta que aprendamos los cómo de Dios, las formas. ¿Cómo vamos a entregar? ¿Cuándo es el tiempo de entregar la palabra? Sin dudas, en usted y en mí hay tanto de Dios, hay tantas riquezas que tienen que ser administradas por el Espíritu. Y Dios nos ha colocado autoridades. No tengo la menor duda de que Timoteo recibía cosas extraordinarias de parte del Señor. Timoteo, yo te envío para que me colabores recordándole a los hermanos todo lo que le venimos enseñando. Para que cuando camines, cuando vayas al mercado, cuando te juntes con ellos a tomar algún mate, tu proceder les recuerde que están conmigo. Wow. En toda administración apostólica, el recordar es fundamental para el crecimiento, la madurez y la expansión. Repito, en toda administración apostólica, el recordar es fundamental para el crecimiento, la madurez y la expansión. ¿Saben? Hace unas semanas atrás leía a un pedagogo y él escribía lo siguiente. Él decía: tenemos una generación tan bien educada, pero que poco ha aprendido. Y este pedagogo veía la necesidad generacional de migrar del conocimiento al aprendizaje. Migrar de lo que estamos sabiendo
a aprender lo que estamos sabiendo. Ay, qué complicado, pastor. No es complicado. Porque la educación te lleva a estar atiborrado de información. Y digo palabras textuales de este pedagogo, pero el aprendizaje viene por medio de la repetición y el recordar constante. ¿Cómo aprendemos a Cristo? Ay, no, yo estoy en el CEAP. Bien, siga. Lo estamos vigilando. No, pues yo no me pierdo ningún alineamiento. Me encanta. Siga así. Pero muchas veces los encuentros que el Espíritu nos va a proveer no son encuentros para aprender algo nuevo o para conocer algo nuevo, sino que por medio del recordar y de la repetición aprendamos. Porque en el aprendizaje está la buena praxis, pero en la educación hay mucha mala praxis. Y este pedagogo ponía el ejemplo de un médico. Un médico cuando sale de la universidad. ¿Hay algún médico acá? ¿Sí? Mira cómo estás vestido. Terminaste la guardia, ¿no? Sí, ¿tenés sueño? Ya vamos a ir a dormir. Después voy a hablar con vos, pues a mí me faltó una materia para recibirme de médico. Una materia gris, pero... Pero bueno, después charlamos. Pero él ponía el ejemplo de un médico. ¿Cuánto estudian? ¿Cuánta educación tienen encima? ¿Cuántos años te llevó? 6 años. ¿Aprendiste en los 6 años o tuviste que hacer prácticas? Prácticas. Otra vez. ¿Ya tengo que terminar o...? No, está. La pila dura 45. A mí me dieron 60, me dieron la pila equivocada. Maestro, cambié la pila. No, me quemé. Padre, 15 más. ¿Otra vez vamos a hacer esto? Sí, otra vez. No, pero enséñame algo nuevo. No, quiero que practiques. Y lo volverás a hacer, y lo volverás a hacer, porque el aprendizaje está basado en repetición. Se te repetirá y se te recordará. Decir al que tiene al lado, es que yo no me lo olvido. Decirle al que tiene al lado, porque usted tiene ganas de decirme eso a mí, pero dígaselo al que tiene al lado, pero yo no me olvido las cosas. Justamente porque usted no se olvida las cosas, se las vamos a seguir recordando, no sea que se las olvide. ¿O no? No lo veo convencido, pero yo estoy reconvencido, así que si empieza por acá y por allá. Es el recordar, y ¿sabe qué? No nos gustan que nos repitan las cosas. Diga ni que sí ni que no, porque usted no me viene respondiendo las últimas preguntas, así que yo voy a ir derecho porque me quedan 7 minutos. No nos gustan que nos repitan las cosas. Otra vez, siempre lo mismo. Otra vez y otra vez. ¿Pero qué se cree? ¿Que somos duros? No. Es que tengo que aprender. Por eso una generación ha perdido la comunión con el Espíritu Santo, porque la mayor tarea del Espíritu Santo es recordar todas las cosas. Y a veces los ámbitos que nos provee el Espíritu no nos agrada porque son ámbitos de recordar. El gran apóstol y sumo sacerdote tenía que dejar la tierra para ir a sentarse a la diestra de Dios Padre. Y dice, tranquilo, no se van a quedar solos. Yo le dejo mi Espíritu y Él les va a recordar todas las cosas. Ay, pero no viene una enseñanza nueva. No, todo lo que yo les dije, Él se los va a recordar todo otra vez. Porque el ministerio más fuerte y la responsabilidad más fuerte que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros como es recordarnos las cosas. Recordar. El recordar
afirma la conciencia celestial en los santos. Por esa razón se nos fue dado el Espíritu Santo para que nos recuerde todas las cosas. Y es esto lo que mencionaba. Cuando Jesús se fue, los discípulos necesitarían afirmar la conciencia celestial, en donde está guardada en la conciencia celestial, está grabada, impregnada nuestra misión, está nuestro origen, está nuestro destino y está aquello que se nos entregó a administrar. Jesús se había ausentado. El Espíritu Santo todavía, ¿se puede bajar, Omar? El Espíritu Santo todavía no había sido derramado sobre ellos, y encontramos a un Pedro que volvió a pescar. Encontramos a un Pedro que volvió a hacer lo que antes estaba haciendo. Un Pedro que regresó al lugar de donde el Señor lo había sacado. Por eso encontramos que en el libro de los Hechos la descripción de lo que el Espíritu Santo colaboraba con ellos. Una iglesia que no caminaba hacia atrás, una iglesia que iba teniendo cada vez más audacia. Audacia dada por el Espíritu, una audacia por el recordar, una audacia por el fluir de la gracia del Señor. Y estos son los tiempos en donde por recordar se está haciendo robusta nuestra conciencia celestial. Y en nuestra conciencia abrazamos la misión que tenemos. En esa conciencia celestial se enclava nuestro origen, de dónde venimos, a dónde vamos, qué se nos dio a administrar. Dice que estaba Jesús sentado ahí con sus discípulos y él allí, me encanta la descripción de Juan en ese relato cuando él dice, sabiendo de dónde venía, sabiendo a dónde iba y sabiendo todo lo que el Padre le había dado en sus manos, se ciñó una toalla en su lomo, tomó un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Porque cuando tienes una conciencia despierta, nunca tendrás en menos el ceñirte la toalla en tu lomo. Necesitamos menos manto y más toalla. Necesitamos un espíritu de servicio. Porque el servicio no se limita a una actividad. El servicio es un espíritu que fluye de una conciencia celestial. Yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy. El Padre ha puesto en mis manos para administrar. En esta mañana, contándole una anécdota que tuve con mi hijo Sammy. Me dice, papá, ¿existen los extraterrestres? Le dije, obvio que existen los extraterrestres. Sí, le digo. Nah. ¿Y para qué me pregunta? Vení, yo te iba a mostrar uno. ¿En serio? Era más chiquito. Ahora no me lo cree ni en chiste. Vení, te iba a mostrar uno y lo paro frente al espejo. Y le digo, ahí tenés uno. Ah, soy yo. ¿Y quién sos vos? ¿Vos sos un extraterrestre? Le digo, mira, además, somos dos acá, le digo. La Biblia, hijo, dice que no somos de este mundo. Y si no somos de esta tierra, somos extraterrestres. Decirle, no te salí tenitas, pero... Mis amados, estamos recuperando esta conciencia celestial. Saber de dónde venimos define todo lo que vamos a hacer. Saber a dónde vamos nos hace perder el miedo a todo. ¿Por qué cree usted que la iglesia estaba dispuesta a dejar su vida? Por eso Jesús le dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Mártires. Aguante micrófono, aguante, vamos. Y me serán mártires. Es la palabra que nosotros leemos como testigos. Porque una nación que fue llena del Espíritu Santo siempre estará provista del poder y de la audacia necesaria para hacer lo que tiene que hacer, perdiéndole el temor a los hombres. ¿Cómo sé que estoy recuperando la conciencia celestial? Porque pierdo el temor de los hombres y recupero el temor a Dios. Amén.